Hoy vamos a explorar una de las preguntas más vertiginosas que podemos hacernos. ¿Qué es la conciencia? Y más importante todavía, ¿qué pasa con ella cuando morimos? Exacto. Nuestra guía para este análisis es un ensayo de Ernesto Carlos del Solar. Se titula Un ensayo sobre la conciencia, la muerte y aquello que desaparece como si jamás hubiera sido. Uf, qué título. Sí, y el autor nos plantea algo que se siente muy personal desde el inicio. Todas nuestras experiencias, el primer amor, una pérdida profunda, la alegría, pueden simplemente desvanecerse, borrarse del universo como si nunca hubieran pasado. Esa es la pregunta del millón. Esa es la cuestión que vamos a examinar a fondo hoy, usando este texto como nuestro mapa. Es que esa pregunta nos pone justo en un cruce de caminos fundamental, ¿no? Por un lado, tienes a los neurocientíficos con sus mapas cerebrales diciéndonos una cosa. Claro. Y por el otro, milenios de filosofía y tradiciones espirituales que nos cuentan una historia completamente distinta. Totalmente. El ensayo no pretende darnos la respuesta, sino más bien iluminar la tensión entre estas dos grandes formas de entender quiénes somos. Y esa tensión es, en sí misma, fascinante. Totalmente. Empecemos por la visión que hoy parece dominarlo todo, la científica. El ensayo la presenta de forma muy directa. Habla de la conciencia como un fenómeno emergente. Suena muy académico. Sí, suena muy académico, pero la idea que proponen para explicarlo es bastante intuitiva, ¿no es así? Sí, y la analogía que usa el texto es perfecta, el agua. Ajá. Si tomas una molécula de H2O, no está mojada. La humedad no es una propiedad de la molécula individual. Claro. Es una propiedad que emerge cuando tienes miles de millones de esas moléculas interactuando. La idea es que la conciencia es igual. O sea, no la vas a encontrar en una sola neurona. Exacto. Es el resultado increíblemente complejo de la interacción de 86.000 millones de neuronas disparando señales eléctricas y químicas. Es, digamos, el sistema operativo que surge del hardware biológico. Ok, sigo esa lógica. Pero entonces la conclusión inevitable de esa idea es bastante brutal. Es durísima. Si la conciencia es solo el software que corre en el hardware del cerebro, cuando la computadora se apaga... El programa se termina. Fin de la historia. Esa es la visión estándar de la neurociencia. Y nos lleva a esa conclusión. Y el ensayo es honesto al respecto. A día de hoy no existe evidencia empírica, repetible y verificable que demuestre lo contrario. Un momento. Aquí es donde algo no me cierra. Entonces, la ciencia puede describir cada pulso eléctrico, cada reacción química en mi cerebro cuando veo el color rojo. Pero no tiene la menor idea de cómo explicar la experiencia misma de ver rojo. Es eso lo que estamos diciendo. has puesto el dedo en la llaga. Porque eso me parece un vacío gigantesco en nuestro conocimiento. Ese es precisamente el llamado problema difícil de la conciencia, un término acuñado por el filósofo David Chalmers. Ah, claro. Y el ensayo lo aborda recurriendo a un texto ya clásico de 1974 de Thomas Nagel, ¿Cómo es ser un murciélago? Me encanta ese ensayo. La idea es brillante en su simplicidad. Podemos saber todo sobre la biología del murciélago, su sonar, cómo vuela, pero nunca podremos saber cómo se siente ser un murciélago desde adentro. Imposible. Percibir el mundo a través de ecos. Hay una experiencia subjetiva, un ¿qué se siente ser?, que la ciencia objetiva simplemente no puede tocar. Claro, es la diferencia entre el mapa y el territorio. Podemos mapear la función cerebral, pero no la sensación. Entonces, si la explicación científica tiene este hueco enorme, ¿cuál es la alternativa? Ahí es donde el ensayo nos presenta el otro gran relato. Por un lado, menciona el concepto del Atman en el hinduismo. ¿Ok? La idea de que tu conciencia individual no es solo tuya, sino una chispa, una gota de una conciencia universal e infinita llamada Brahman. O sea, que tu yo es una manifestación temporal de un yo mucho más grande. Exacto. Y por el otro lado, están las tradiciones que nos son más familiares en Occidente. La noción del alma inmortal, central en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Claro, la idea de que la conciencia o el alma no es un producto del cuerpo, sino algo que lo habita. Exacto. Que lo trasciende y por lo tanto sobrevive a la muerte del cuerpo. Entonces son dos sistemas operativos para la realidad completamente opuestos. Uno dice, eres tu cerebro.
Y el otro, tienes un alma. Y el ensayo argumenta que, de alguna manera, ninguno de los dos logra apaciguar del todo esa intuición tan profunda que tenemos Sí, de que nuestra propia existencia no puede simplemente borrarse. Es que es una intuición casi visceral. Y el ensayo nos atrapa justo ahí, porque nos propone un reto casi imposible: intentar imaginar que no existimos. Y es un cortocircuito mental. lo es. Yo lo intenté y es realmente extraño. Es que es una paradoja lógica. El texto lo describe muy bien. En el preciso instante en el que intentas concebir un universo sin ti, hay un observador, Que soy yo. que está haciendo el ejercicio de concebirlo. Y ese observador eres tú. No puedes eliminarte de la ecuación. Exacto. Y esa sensación se conecta con la idea de continuidad que explora el ensayo. Y para ilustrarlo, el autor usa un ejemplo que me parece genial: los sueños lúcidos. Es un fenómeno fascinante. Para quien no los conozca, son esos sueños en los que de repente te das cuenta y dices, «estoy soñando». Ajá. Y el ensayo subraya algo clave. En ese momento, tu cuerpo está inmóvil, tus sentidos desconectados, pero tu yo, tu conciencia, está ahí, despierta y plenamente consciente de sí misma, dentro de una simulación que su propio cerebro está generando. Justamente. Si nuestra conciencia puede crear realidades internas tan completas y vívidas por sí misma, con el hardware prácticamente en reposo, ¿qué nos dice eso sobre su naturaleza? Esa es la pregunta que el texto deja flotando. Demuestra que la conciencia no es un simple receptor de datos, es una fuerza generadora de realidad. Pero justo cuando te estás maravillando con esa idea, el autor nos da un baño de agua fría con una lógica aplastante. Sí, te trae de vuelta a la Tierra. Antes de que naciéramos, el universo existió 13.800 millones de años sin nosotros. ¿Por qué el después de la muerte tendría que ser diferente a ese antes? Y aquí el ensayo introduce una distinción que es sutil, pero crucial. La diferencia es que, ahora, hemos probado la existencia. Claro. Antes de nacer, no sabíamos qué era ser. Ahora sí. Esa experiencia de ser alguien parece ocupar, como sugiere el texto, un espacio ontológico diferente. Ya no somos un no existente, en el futuro seríamos un exexistente. Y esa experiencia vivida lo cambia todo. Vale, aceptemos por un momento la premisa materialista. Si la conciencia es, en el fondo, un proceso físico, entonces, en teoría, podríamos hacer una copia de seguridad, ¿no? Exacto. Y aquí es donde el ensayo se mete de lleno en territorio de ciencia ficción. Completamente. Nos introduce al proyecto Conectomo Humano, un esfuerzo real, aunque incipiente, para mapear todas y cada una de las conexiones de un cerebro. 86.000 millones de neuronas y cientos de billones de sinapsis. Es una locura. Es una locura. Y la hipótesis de fondo es que, si logras capturar esa arquitectura, ese diagrama de cableado, has capturado la estructura física que contiene la identidad, la memoria, todo. Y una vez que tienes ese mapa, el siguiente paso lógico que describe el texto es la emulación cerebral digital. Claro, usar ese plano para crear una simulación en una computadora y que, ¡puf!, genere una conciencia idéntica a la original. Pero esto nos lanza de cabeza un dilema filosófico clásico que el ensayo recupera muy bien. La paradoja del barco de Teseo. Me encanta esta paradoja. Si tienes un barco y vas reemplazando sus tablas una por una, cuando has cambiado la última tabla, ¿sigue siendo el mismo barco? Se siente tan abstracto, pero se está volviendo extrañamente relevante. Totalmente. O sea, si reemplazamos gradualmente nuestras neuronas por equivalentes artificiales, ¿en qué punto dejamos de ser nosotros mismos? Esa es la pregunta. ¿La identidad está en el material biológico o en el patrón, en la información que contiene esa estructura? Pero el texto va un paso más allá. Propone algo aún más alucinante, volviendo de lo digital a lo biológico. ¿Una combinación de clonación e inteligencia artificial? ¿Es una idea audaz? Descríbela un poco. El proceso hipotético sería, primero, mapear el cerebro del individuo original. Segundo, crear un clon biológico idéntico. Y tercero, y aquí viene lo increíble, usar IA y nanotecnología para reconfigurar el cerebro virgen del clon hasta que sea una copia exacta del original. Lo más loco de esa propuesta es la idea de una sincronización gradual. Que la IA actúe como un puente entre los dos cerebros para que la transición se dé sin un corte en la sensación de ser uno mismo. Es una idea vertiginosa, pero pensemos bien en lo que significa. El yo original, el de carne y hueso, eventualmente muere.
¿Realmente he sobrevivido? ¿O simplemente he creado una copia perfecta que cree que soy yo? Exacto. Mientras mi propia experiencia se apaga para siempre. Esa es la pregunta del millón. Porque para un observador externo, nada ha cambiado. Pero para mí, el que se está muriendo, es un consuelo saber que mi doppelganger biológico seguirá pagando mis impuestos. No lo creo. Y eso sin entrar en la caja de Pandora ética que el propio ensayo señala. Claro, ¿es ético usar un clon como un recipiente? Estarías destruyendo una conciencia potencial, la que ese clon podría haber desarrollado, para preservar otra. Son preguntas que desafían todo. Entonces, supongamos que resolvemos todos esos problemas. Logramos una continuidad indefinida. El ensayo nos lanza la pregunta final. ¿De verdad valdría la pena? Y es una pregunta muy potente. Plantea que nuestras emociones, su intensidad, su significado, existen precisamente porque nuestro tiempo es finito. Totalmente. La belleza de un atardecer conmueve en parte porque es efímero. La intensidad del amor se amplifica por la conciencia de la pérdida. El ensayo sugiere que la inmortalidad podría, blanquear todos los colores de la experiencia, convirtiendo las emociones en un simple ruido de fondo. El aburrimiento cósmico definitivo. Y si ampliamos la perspectiva al máximo, el ensayo conecta este final humano con el final del universo mismo. Introduce un concepto físico fundamental, la entropía, la famosa segunda ley de la termodinámica, la idea de que todo tiende al desorden, al caos. Correcto. El texto nos habla del escenario final de la muerte térmica del universo, un estado futuro increíblemente lejano donde ya no podrán ocurrir procesos complejos. No habrá estrellas, no habrá vida. Nada. Y nos habla de escalas de tiempo que la mente no puede ni empezar a procesar, del orden de 10 elevado a 100 años, cuando hasta los agujeros negros se evaporen. Frente a esa inmensidad, la pregunta que deja el ensayo es demoledora. ¿Es la conciencia apenas un parpadeo? Una pequeña fogata que arde un instante y que un huracán cósmico inevitablemente apagará. Es la perspectiva más amplia posible. Y nos lleva de vuelta al punto de partida. Exacto. Porque si seguimos esa lógica materialista hasta el final, llegamos a una conclusión que es francamente aterradora. Todo lo que somos, cada risa, cada lágrima, Se desvanece por completo. es como si el universo tuviera una tecla de borrado definitivo para nuestra existencia. ¿Cómo se lidia con una idea así? Se lidia, según el ensayo, reconociendo la paradoja final. Sí, todo podría desaparecer como si jamás hubiera sido, pero la palabra clave es como si. Porque sí fue. Porque la verdad innegable es que sí fue. Mientras ocurrió, fue absolutamente real. Tu experiencia interna es la única cosa de la que no puedes dudar. O sea que algo puede ser completamente real y a la vez desaparecer sin dejar ni el más mínimo rastro. Esa es la conclusión. Y la postura final del ensayo es de una humildad profunda. La verdad honesta es que no sabemos. No hay una respuesta definitiva. Y quizá, Sugiere el autor, la respuesta más humana no está en encontrar una certeza, sino en aprender a vivir sin ella. Vivir plenamente, amar, crear, en medio de esa incertidumbre fundamental. emociones que existieron absolutamente. Así termina el texto. Aunque el universo las olvide, su realidad mientras ocurrieron fue total. Quizá eso tiene que ser suficiente. Nos deja con una idea para reflexionar. El ensayo se enfoca mucho en la continuidad de la conciencia individual, en esa obsesión por preservar el yo. Sí. Pero, ¿y si el valor no estuviera en la persistencia, sino en el impacto? Pensemos de nuevo en la analogía de las ondas en el agua. La onda desaparece. Interactuó con todo lo que la rodeaba. Reflejó la luz de una manera única. Quizás la pregunta importante no es si nosotros continuamos, sino qué tipo de ondas creamos en el agua mientras estamos aquí.